Sí, el árbol se conoce por sus frutos. Eso lo dijo Jesús, para que hiciéramos discernimiento de espíritu. El árbol se conoce por sus frutos. Y entonces, ¿qué ha hecho la religión cristiana? Ha iluminado a los hombres en primer lugar. Les ha iluminado con su doctrina. Los ha mejorado y los ha hecho más felices, en el sentido correcto de la palabra feliz. No según el mundo, sino según Dios. ¿Qué ha iluminado a los hombres? Mientras muchos filósofos, muchas religiones han pretendido iluminar y guiar a los hombres, solo el cristianismo ha dado siempre soluciones claras y precisas a todos los pueblos de la humanidad. Por ejemplo, un niño pequeño sabe mucho más que todos los sabios de la antigüedad. Un niño cristiano, si sabe bien el catecismo, sabe mucho más que todos los sabios de la antigüedad y de todos los filósofos modernos. Entonces ha iluminado con su doctrina, ahora lo vamos a ver, lo vamos a profundizar un poquito más. También ha mejorado a los hombres. Es decir, ha hecho que el hombre comience a practicar las virtudes, que vayan más allá de su propia naturaleza. Por ejemplo, las virtudes que hablábamos hoy en la Santa Misa, la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales. Eso la humanidad no lo conocía. La humildad, por ejemplo, el cristianismo presenta el tema de la humildad y del perdón como una innovación, y de la misericordia como una innovación en el Imperio Romano. Eso no, se veía mal que uno sea misericordioso porque era débil. No había que ser misericordioso porque estaban acostumbrados a las guerras, y entonces, ¿cómo vas a ser misericordioso con tu enemigo? Tienes que exterminarlo para darle su buen merecido, digamos, ¿no? En cambio, Cristo nos enseña a perdonar. Bien, y en cambio, todas las religiones distintas de las religiones cristianas han rechazado estas virtudes, sobre todo la humildad, la castidad, por ejemplo, ¿verdad? El pudor también es una novedad. Antes ni se fijaban el pensamiento, por ejemplo, el mundo interior, porque las religiones no cristianas, las religiones cristianas, las religiones de todo el mundo, ¿ustedes creen que ellos no tienen un juez de su fuero interno? Es decir, ellos pueden pensar cualquier cosa, lo que se le ocurra, cosas horribles y espantosas, pecados de toda clase, basta que no lo hagan, ¿verdad? Nosotros sabemos que un pensamiento mal hecho, como dice Jesús, ¿verdad? Si uno desea a la mujer de su prójimo, ya ha pecado en su corazón. O sea, todo el mundo interior y después el mundo exterior. Entonces, el cristianismo es el único que se ha ocupado del interior del hombre, con lo que es la gracia de Dios, que sana el corazón, Dios la derrama. Todo eso no lo tienen las otras religiones. La gracia, ¿verdad? Las mociones del Espíritu Santo, los 7 dones que actúan en el alma del hombre, la inhabitación trinitaria. Todas esas son cosas que ninguna religión la tiene, solo el cristianismo, y particularmente, cristianismo, catolicismo. Cuando yo digo el cristianismo, puedo hablarlo en forma genérica con todos los que dicen reconocer a Cristo como Dios y hombre, o si no me refiero estrictamente hablando a los católicos, ¿verdad? Y también ha hecho más dichosos a los hombres, más felices, porque nos ha dado la esperanza. Por ejemplo, observemos la lectura de hoy, lo que decíamos en el sermón, cómo el Señor quiere que pensemos en la eternidad. El tema de la esperanza me llena de paz, de alegría, de gozo, sabiendo que la meta no es este mundo, ¿verdad? En cuanto a que la religión católica ha iluminado a los hombres, nosotros observamos por la experiencia y por la historia que todos los pueblos, excepto los judíos, porque era un pueblo elegido de Dios, son nuestros primeros padres, los mayores, ¿verdad? Excepto el judaísmo, la mayoría
de las religiones en el mundo entero, de todas las culturas, hay errores muy groseros acerca de las verdades, acerca del hombre mismo, y a veces se contraponen con la ley natural, cosa que no podría ser, ¿verdad? Porque si la ley natural, las leyes de la naturaleza, las creó Dios, ¿verdad? Y si Dios dice algo que va contra esa ley natural, se terminó todo. Hay una contradicción. Entonces, muchas religiones por ahí realizan actos y ritos, religiones no cristianas, que contradicen en algunos puntos la ley natural. La poligamia, por ejemplo. El aborto, que lo creen como una cosa buena, ¿no? O la esclavitud o lo que sea. La persona que se dedica a leer el catecismo de la Iglesia es la persona más sabia del mundo. El que conoce el catecismo conoce todo. Y le va a dar una respuesta. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos en este mundo y a dónde vamos? Los principios básicos y fundamentales de la existencia del hombre están en el catecismo. Y hay que leerlo. Nosotros ahora hay laicos aquí que tal vez antes éramos como de laico, como había como 140, 150 que venían. Ahora con todos estos vientos se los llevan, ¿verdad? Preguntemos al cristianismo de dónde viene la especie humana y sabrá responder. Preguntémosle a un niño que sabe el catecismo y también sabrá responder cuál es el fin, hacia dónde vamos, qué hay después de la muerte. Sabrá un niño contestar, un niño católico, bien formado como debe ser, ¿no? Que también en las parroquias no debes, porque a veces pasa que los párrocos le dan la responsabilidad de la catequesis a una niñita de 12 años, 13, que no tiene ni idea de nada, y los tiene ahí a los chicos. También eso es muy peligroso. O sea, ¿qué pide la Iglesia? Que los párrocos son los primeros catequistas, el obispo es el primer catequista. Lo que pasa es que el obispo delega a los párrocos, y los párrocos a su vez, y al final nadie se hace responsable. Pero esta tarea de la catequesis es de capital importancia, sobre todo en México. Acá hace falta, más que en otros lados, porque está muy flojo toda la parte doctrinal y moral, los principios del cristianismo. ¿Por qué se fue deteriorando todo esto? Porque el gobierno es ateo masón, entonces tiene raíces ateas y masones, cualquier gobernante, porque los principios ya son así. Entonces, ¿qué pasa con el cristianismo? Es como que no encaja y queda diluido, ¿verdad? Entonces uno no estudia, no. Hay una contradicción entre cuerpo y alma. Si mi cuerpo se subleva contra mi alma y mi alma contra mi cuerpo, yo voy a terminar mal. Esa armonía, cuerpo y alma, es muy importante en una sociedad. Porque de otra manera algo se resiente, lo corporal y lo espiritual, ambos se resienten. El cristianismo sabe todo, lo básico y fundamental, sabe de dónde venimos. No venimos de un chimpancé, ¿verdad? O de una lechuga, o de un grano de mostaza. No somos creados. Nosotros creemos en lo que está en la Sagrada Escritura. Ha mejorado a los hombres, decíamos, ¿verdad? Algunos escritores paganos han escrito cosas muy lindas acerca de que se admiraban de cómo vivían los cristianos, con el amor con que vivían, la fraternidad que tenían, cómo se amaban, ¿verdad? Y eso les llamaba poderosamente la atención y muchos se convertían por eso, por ese testimonio tan lindo del cristianismo. Bueno, voy a ir resumiendo un poquito. Por ejemplo, la religión cristiana ha hecho más felices a los hombres, porque, por ejemplo, antes estaba la esclavitud y lo consideraban como un miserable rebaño, si es que lo consideraban como rebaño. Y el dueño, según sus caprichos, podía maltratarlo o tratarlo bien, como quisiera, azotarlo, torturarlo, matarlo. Eso se veía mucho en el Imperio Romano y en todos los paganos, que había mucha cantidad de... Miren, en el Imperio Romano 150 millones de esclavos y 10 millones de ciudadanos. 10 millones y 150 millones. La proporción. También ha venido a traer paz porque el cristianismo da la solución para la familia.
Ante el padre era un tirano, la mujer era envilecida, era esclava de alguna manera, maltratada, era solo una mujer que cumplía tareas, la usaban a la mujer, la poligamia, el divorcio, todo eso fue saneado por el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo presenta la vida matrimonial de una manera excelente. Antes los niños podían ser vendidos incluso, vendían niños. Había quien se dedicaba a tener hijos para vender niños y los compraban para que sea esclavo, lo tenían así un poco, después ya eran esclavos. Iban a trabajar el campo de los... Eso estaba, ¿no? Las luchas entre los pueblos, el odio terrible, familias relegadas. Bien, entonces vemos los frutos que hay en la iglesia, por tanto decimos, esos frutos son buenos y podemos concluir entonces, si es bueno el fruto, también el árbol es bueno. El positivista, un escritor positivista, corriente positivista, empirista, racionalista, para que vayan dándose cuenta, llamado Taine, se ve forzado a reconocer los efectos del cristianismo, porque es sincero, se equivoca, pero es sincero con el tema este, y escribe lo siguiente: hoy, después de 18 siglos en ambos continentes, el cristianismo obra como en otra época en los artesanos de Galilea, y del mismo modo hasta sustituir al amor de sí mismo el amor al prójimo. Ni su sustancia ni su empleo han cambiado. Bajo una envoltura griega o católica es todavía para 400 millones de criaturas humanas el órgano espiritual, el gran par de alas imprescindibles para elevar al hombre por encima de sí mismo, por encima de sus vidas rastreras y de sus horizontes limitados, para conducirlos a través de las apariencias, de la resignación, de la esperanza hasta la serenidad, para llevarlo más allá de la templanza, de la pureza y de la bondad hasta la abnegación y el sacrificio. Y hay muchos testimonios aquí que lo pueden leer solitos en el libro, donde muestra muchos autores paganos han escrito cosas fabulosas del cristianismo. La excelencia de la doctrina cristiana, de esto hemos hablado también, la excelencia de la doctrina cristiana, es decir, en el dogma, en la moral, en el culto, sobrepasa todo culto, toda moral y todo dogma de cualquier religión habida y por haber. Una moral excelente, donde integra la familia, ¿verdad? Y donde el hombre, llevando a cabo esa moral cristiana, se hace como nuevo. Bueno, acá hay temitas que yo digo, no hace falta que yo los tenga que dar, los ven solito, porque son todo va reforzando este punto que hemos dicho aquí. La perfección del culto, la conclusión, comparando con las otras religiones y con todos los sistemas filosóficos, ya sea en cuanto a la doctrina, en cuanto a la influencia ejercida en la humanidad, el cristianismo no tiene igual, no hay quien le pueda igualar en los principios y en la doctrina. Vamos a hablar ahora, gracias mi amor. Vamos a hablar de un tema, si Cristo era Dios. A esto quiero ir porque esto sí es mucho más importante todavía, porque si es Dios ya no tenemos nada que ver, ni tenemos que andar pensando en los frutos de la iglesia ni nada. Es Dios, fundó la iglesia, eso entonces es verdadero y auténtico. Pero vamos a probar si es Dios. Vamos a ver, ¿por qué debemos creer que nuestro Señor Jesucristo sea Dios? ¿De dónde sacamos eso? Porque Él lo revela con sus palabras y lo prueba con sus obras. Porque si solamente lo revela con sus palabras no alcanza. Porque yo también podría decir yo soy Dios. El problema es que Él lo que dice lo prueba con obras que no son posibles realizarlas con las fuerzas naturales y con ningún sistema, ni trasciende toda la posibilidad humana de hacer estas cosas. Solo algo sobrenatural, divino, puede realizar milagros. Entonces, no solo hablaba, gracias, muy amable, ya creo que me están sobrando, ¿verdad? Me voy a poner una tienda. Gracias, manita. Vamos a probar que Jesús nació como Dios.
habló como Dios, obró como Dios, murió como Dios, resucitó como Dios, reina como Dios y sobrevive como Dios. Todo esto está probado por los milagros de Jesús. Profecías cumplidas, la santidad de vida también. Se dice de Jesús que es el Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que sea el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios? Que sea Hijo de Dios, como lo dice Jesús en varias oportunidades en los Evangelios, es Hijo de Dios por naturaleza, porque cuando Él dice, mi Padre y vuestro Padre, nunca dice nuestro Padre, porque la filiación de Él es distinta de la nuestra. Siempre Cristo en los Evangelios va a distinguir. Mi Padre que está en el cielo, no dice nuestro Padre. Yo y el Padre somos uno. Mi Padre y vuestro Padre. Cuando enseñó el Padre Nuestro dijo, cuando oren digan así, ustedes, Padre Nuestro, ustedes. Pero nunca Él se incluye en la filiación al mismo nivel que los demás. Siempre habla de su Padre como un Padre que lo ha engendrado eternamente de su misma naturaleza. Y lo prueba con milagros. Ya lo vamos a ver. Hijo del hombre, ¿por qué? Porque es una expresión de Daniel, ¿no es cierto? Que van a ser de los hombres. Y uno dice, sí, bueno, hijo de hombre, todos nacemos de hombre. Ah, pero acá es el Dios que nace de los hombres. Por eso hijo de los hombres tiene su sentido. Si no, no tendría sentido. Yo soy hijo de hombre. Todos somos hijos de hombre. Toda la humanidad. Pero que Él sea el Hijo del Hombre, ya sabemos de qué estamos hablando. Según las Escrituras, el Hijo del Hombre es aquel que va a venir, es el Dios que va a venir a hacerse hombre. Entonces, Hijo del Hombre e Hijo de Dios, sus dos naturalezas. Quiso nacer en una familia pobre, pero fue concebido por obra del Espíritu Santo. Hombre y Dios. ¡Wow! Sin concurso de varón. Y es un ángel el que revela este misterio. ¿Ven? Por un lado, nace pobre en una gruta. Es bien humano, porque eso no lo hace Dios. Dios no va a nacer pobre en una gruta. Para la mentalidad, ¿verdad? Ahora sabemos que sí lo hizo. Pero si uno quiere imaginarse a Dios, lo pone, no sé, arriba del sol, que se mueve arriba del sol, digamos, una cosa espectacular. No. Nace pobre en una cueva, en una gruta. Eso es propio del hombre. La miseria es propia del hombre. Que no tenga una casa, que tenga que estar ahí. Eso es propio del hombre. Bien hombre es. Bien, bien hombre. Pero también es bien, bien Dios. Porque concibe María por obra del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Y esto le revela un ángel. Nació, pero nació de una virgen. Eso también está constatado, ¿verdad? Fue puesto sobre la paja de un pesebre, pero voces celestiales cantaron en torno de ese pesebre y una estrella milagrosa envió a los magos de Oriente a que fueran a adorarle. Es depositado sobre paja, en un pesebre, pero los ángeles del cielo se juntan y empiezan a cantar gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Cantan y danzan, y vienen los magos desde lejos reconociendo la divinidad y la humanidad y la condición de Mesías, de Rey, también de este niño. Fue presentado en el templo, pero el profeta Simeón profetiza, reconoce y profetiza que ese será la luz de las naciones. Recibió el bautismo de penitencia, pero el Espíritu Santo descendió sobre él. Las dos cosas, ¿ven? ¿Cómo va a recibir el bautismo de penitencia solo los hombres? Bueno, él es hombre. Pero a su vez, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Y la voz del Padre se deja escuchar ante los que están presentes. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Come, pero cuando le parece, vive sin alimento. Solo Él lo puede hacer. O bien llama a los ángeles para que les sirvan. Duerme, pero durante su sueño dispone que la barca sobre. Y al despertar, con una sola palabra, calma toda la naturaleza.
todo obedece ante la primera palabra. ¿Se va a ahorcar, hermana? Es pecado. Ok. Camina, pero cuando lo manda, el agua se pone sólida, como no sé cómo le podemos llamar. Él camina, pero cuando se le ocurre caminar por el agua, camina sobre las aguas. Muere, pero al expirar, los astros se eclipsan en señal de duelo. La tierra tiembla y las rocas se parten. Hay una señal de la naturaleza, es como que se sacude la naturaleza porque mataron a quién. Aquel por quien se hizo todas las cosas. Es sepultado, pero 3 días después se le ocurre levantarse. Así que ese es el que fundó nuestra iglesia, ¿verdad? Y los ángeles publican la resurrección de él. No lo son los ángeles. Los maneja ángeles. Su apariencia en la tierra su aparición en la tierra es punto culminante de la historia del mundo. Todos los acontecimientos giran en torno a Cristo a partir de que nace. Esto sucedió en el 140 después de Cristo. Esto sucedió en el 300 antes de Cristo. Esto después de Cristo. Esto antes de Cristo. Se estableció y no lo va a sacar nadie. No pueden. Aunque han querido sacar a Cristo como referencia ¿sabían, no? Toda esa corriente que hay de destruir el cristianismo, que ahora Alemania, por un decreto, estableció que todos los colegios, hospitales, todos los edificios públicos deben tener el crucifijo bendecido y es obligación ponerlo. Porque dice hay que rescatar el cristianismo en Europa. Lo mismo está haciendo Francia. Se están dando cuenta, bueno, menos mal, hay que tocar fondo, ¿verdad? Pero Alemania ya hizo varias cositas interesantes. El memorial de Santa Elena nos narra que la cuestión de la divinidad sobre la cuestión de la divinidad de Jesús, esto fue discutido muy fuertemente en la época de Napoleón, y Napoleón lo discutía con uno de sus fieles compañeros de destierro, el general Bertrand. El gran conquistador caído pregunta al general: ¿qué piensas tú de Jesucristo? Esto es histórico, ¿eh? ¿Quién es Jesucristo? El soldado se excusa, había tenido mucho que hacer desde que estaba en el mundo para poder pensar en tal cuestión. Pero bien, insiste Napoleón, yo te lo diré. A ver si puedo leer, porque la impresión me salió casi sin tinta. Y entonces, abriendo el Evangelio no como con la mano, sino con el corazón que de él estaba lleno, se puso a comparar a Jesucristo con él y con todos los grandes hombres de la historia. Qué humildad, ¿no, Napoleón? Hizo notar las diferencias características que dan a Jesús un lugar especial en la humanidad. Y después de un torrente de elocuencia que cualquier padre de la iglesia hubiera afirmado con gusto, terminó con esta frase: créeme, yo conozco a los hombres y te digo que Jesucristo no era solo hombre. Los que lloráis, venid a este Dios que llora. Los que sufrís, venid a Él porque da salud. Los que tembláis, venid a Él porque sonríe. Los que pasáis, venid a Él porque permanece. Bien, Jesucristo nació como Dios. Otro punto. ¿Por qué decimos que nació como Dios? Porque el modo de concebirlo no es como el de todos los hombres. Entonces nace como Dios por el modo en que fue concebido. Fue anunciado por un ángel. Se necesitó que aceptara a una jovencita, virgen, y concibe siendo virgen, y da luz siendo virgen, antes, durante y después del parto. Entonces aquí estamos hablando, evidentemente, de alguien con características divinas. Y otras cosas extrañas. Por ejemplo, durante 4.000 años o 5.000, antes de nacer, desde la época de Adán y Eva, me corrijo, es esperado, deseado, adorado por todos los pueblos de la tierra como el Salvador, el Emmanuel, el Hijo de Dios. Así que que nace
desde Adán y Eva están deseando que naciera. Claro, en los que conocen la revelación, ¿verdad? Entonces tiene características especiales su nacimiento. Lo están deseando. A mí no me decía, ¿quién me dice? Nadie me conoce a mí. No me deseaba ni mi mamá, porque no me conocía. No me conocía. Nadie me deseaba. Solo Dios me deseó, que quiso que yo naciera. Pero aquí se le conocía. Es extraño. Sabían que iba a venir a redimir a los hombres del pecado. Que iba a venir Dios hecho hombre a gobernar. Ya vamos a ver las citas aquí ya. Aunque no hay muchas citas, sino que directamente se pone a decir los pasajes así en general, ¿no? Un hombre no puede hablar de sí mismo antes de existir. Nacer es empezar a vivir y por consiguiente nada precede al nacimiento, porque nada precede a la vida. Esta es la ley para todos los hombres. Quien quiera pues que haga hablar de sí antes de su nacimiento es más que un hombre. Porque si están hablando de ti durante tantos miles de años, entonces este hombre no es cualquiera, ¿verdad? Ahora bien, Jesucristo es el único que ha hecho hablar de sí antes de nacer. Solo Él ha vivido durante 4.000 años, o si quieren 5, o puede ser un poquito más, en la memoria de los hombres. Se hizo esperar, desear, amar, adorar por todos los pueblos, y no son 4.000 años o 5.000 de vida humana los que pasó Jesucristo antes de nacer en la memoria de los hombres. Son 4.000 años de la vida divina, porque el pueblo judío, como los pueblos paganos, no tenían fija su mirada en la cuna de un hombre. Era un Dios, lo que los gentiles pedían al oriente por boca de los sabios, y un Dios también era el que el pueblo judío pedía a Belén. Ustedes saben que hay muchos pueblos que tienen como una especie de mezcla de lo que fue la revelación primitiva. Después se degeneró, pero les quedó algo, la espera de alguien que les iba a salvar, alguien con poderes especiales. Eso lo encontramos en muchos pueblos. Y eso se deriva de las promesas de Adán, que le hizo Dios, ¿verdad? Adán y Eva, la promesa de la redención. Y después cuando vino la humanidad, que después vino el diluvio, sin embargo quedaron algunos, Noé, quedan con el tema de la revelación, fresquita. Eso se sigue transmitiendo. Entonces se va dispersando por otros pueblos, se degenera un poco, menos en el judaísmo, porque era muy celoso hasta de una coma, de tener bien escrito. Entonces por eso se ha conservado, ¿verdad? Cristo realizó desde su nacimiento todo lo que los profetas habían anunciado acerca de él. Se cumplió todo. Salió del pueblo judío, de la tribu de Judá, de la familia de David, nació de una virgen en Belén, en la época anunciada con mucho tiempo de anticipación. Además, ¿quién otro que no sea Jesucristo vino en el momento indicado por la expectación universal a presentarse a los hombres como el Mesías, el deseado de las naciones? Cuando Él se presentó dijo, yo soy. Hay que decir eso, y se cumplieron todas las escrituras en Él. Todas las profecías, y lo probó con milagros que era Él, el que estaban esperando todas las naciones, desde Adán y Eva hasta ese momento. Ahora bien, nacer con un pasado de 4.000 años, nacer después de haber vivido en el recuerdo del mundo entero, nacer esperado, deseado, predicho, nacer después de haberse hecho amar, adorar por todos los pueblos, no es cosa de hombre. Él habló como Dios, entonces nació como Dios con todo lo que precede a su nacimiento, ¿verdad? Ahora también habló como Dios. Si Él se declara que es el Hijo de Dios y prueba con milagros, lo que está diciendo, evidentemente, sus palabras son verdaderas. Así lo reconoció ante Caifás, ¿verdad? Y lo reconoció cuando en el momento del suplicio, sí, yo soy rey, sí, yo voy a venir sobre las nubes del cielo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si Jesús se proclamara Dios sin serlo? ¿Qué hubiera pasado si Él decía yo soy Dios, pero no era? Él sabía que no era, pero dice yo soy Dios. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sería un insensato o un impostor? Porque si está mintiendo, ¿verdad? Pero los mayores enemigos de la religión están obligados, incluso ellos, enemigos,
a confesar que jamás ha existido un hombre tan sabio y virtuoso como él. Luego no puede estar mintiendo. Luego, puesto que este hombre incomparable por su sabiduría y su virtud afirma que él es Dios, prueba cierta hay en ello de que lo es en realidad. Ningún hombre juicioso se atrevería a decir que es Dios. Yo no me atrevo a decir que yo soy Dios. Uno que se atrevió a hacerlo se lo comieron los gusanos, que fue Nerón. Murió comido por los gusanos. Entonces, decir que uno es Dios, ¿quién se atreve? Bueno, solo un loco, ¿verdad? Un loco que dice soy Dios, ya se lo llevan al manicomio, nada más. Pero una persona sensata no va a decir yo soy Dios. Aunque lo diga, nadie le va a creer. Como Maradona, que tiene su iglesia, ¿verdad? Está vivo el Dios ese que está con la panza así, yo sé, un Dios que no puede bajar de peso. Y busca bajar de peso y no logra bajar un gramo. Pues la vida que lleva es un poquito desastrosa. Pero tiene su iglesia y su culto y lo adoran. A Maradona. O sea, gente loca. Esos son locos. Directamente son todos locos. Pero Maradona no puede probar que él es Dios. Al contrario, prueba que no lo es. Porque si él no puede salir de la droga, prueba que no es. Pero si él me resucita un muerto y dice, yo soy Dios, mira, y lo resucita y está podrido, o camina sobre el agua y multiplica los panes y qué sé yo, y tiene virtudes, ¿verdad? Y tiene autoridad, y en sus palabras se ve algo divino, y en su forma de hablar, con su sola presencia. Aquí yo veo una sola presencia y me asusto, ¿verdad? Me salí del texto, pero bueno, más o menos por ahí va la cosa. Ahora bien, por otra parte, hemos probado que Jesucristo es por lo menos el enviado de Dios para establecer la religión cristiana. Por consiguiente, sus enseñanzas tienen en su abono la autoridad misma de Dios, que las confirma con prodigios. Pero no es solamente él que dice yo soy Dios, sino las profecías que estaban de antemano anunciadas. Se cumple todo con detalle, todo lo de Isaías sobre él, por ejemplo. Y Cristo presenta la divinidad como un dogma, afirma que Él es Dios bien clarito, y eso le merece la muerte. Y si puede resucitar por sí mismo, obviamente estamos hablando de un dueño de la vida, del dueño de la vida, y el dueño de la vida es Dios. Si hay alguien que tenga la vida en sí misma, ese es Dios. Si hay alguien que tiene la plenitud de la vida, ese es Dios. Si viene un hombre acá y me dice, yo te pruebo que yo tengo la plenitud de la vida, entonces tú eres Dios. Resucítate a ti mismo, entonces ¿por qué envejeces? También. No han faltado algunos locos como Nabucodonosor, Nerón, Tiberio, etcétera, que se han proclamado Dios, ¿verdad? Pero nadie le creyó, obvio, y no probó que era Dios. Solo lo dijo, pero no probó nada. Estas afirmaciones de Jesucristo, de sí mismo, probada con los milagros, confirmado con los milagros, es tan extraordinaria en su forma y en sus circunstancias que se impone a la atención y al estudio de todo espíritu serio que quiere conocer la verdad. También va a afirmar que es Dios y lo va a hacer ante los apóstoles. Y después también lo va a hacer ante toda la gente, directamente. Un día, en Cesarea, pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El Cristo es el ungido, el esperado, que era hombre Dios, ¿verdad? Según la profecía de Isaías y de otras profecías. ¿Qué va a hacer Jesús? Él que es el Mesías enviado por Dios para enseñar la verdad a los hombres, no puede sufrir un equívoco en materia tan importante, sería una perfidia. Si él no es el verdadero Hijo de Dios, lo debe declarar. Pues bien, Jesús alaba a Pedro por su testimonio y le dice, muy bien, Pedro, wow, me admiro.
no fuiste tú el que dijo esto, es mi Padre que te lo puso en el corazón, en la boca. Porque tú no puedes contestar así, porque no estás creyendo en toda su profundidad. Tú sí más o menos que crees, más o menos, porque estaban ahí tanteando. Lo que pasa que la humanidad de Jesús los desconcertaba. Tan simple, tan humano, tan sencillo, desconcertaba todo. ¿Quién le va a creer así tan fácil? Solo cuando empezaban a ver los milagros, empezaban a tener más confianza. Pero sobre todo cuando resucitó Jesús y se apareció a los apóstoles, y vino después el Espíritu Santo todavía a reforzarle a ellos, que salieron a predicar con una fuerza increíble, porque el Espíritu Santo les fortaleció en la fe. Si no, no hubieran fácilmente aceptado un Dios tan humano, tan simple, tan sencillo, tan limitado. Y también lo va a hacer delante del pueblo. Como un día se estaba paseando Jesús por el templo, por el pórtico de Salomón, y la gente se lo rodeó enseguida y le dijo: ¿hasta cuándo quieren tenernos en suspenso? Jesús, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres el Cristo, por favor, dilo ya abiertamente y basta. Así le dijeron, bien clarito, ¿eh? Jesús responde: hace tiempo que ya se los he dicho. Y ustedes no me creen. Clarito. Hace mucho que se lo vengo diciendo. Ahora ya se lo vengo diciendo, no me creen. Y le dicen, sin embargo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Miren lo que hago, que yo pruebo lo que digo con las obras. Se los dice. Yo y mi Padre somos una misma cosa. Yo puedo decir eso, a mí me matan, yo me muero si llego a decir eso también. Dios Padre y yo somos la misma cosa, entonces tú eres que Dios Padre también. Que Jesús está hablando aquí de la divinidad, de la naturaleza divina que Él tiene. ¿Ah? Ahí tenés su divinidad claramente expresada, la de Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Cuando él se quería ser Dios, ¿saben lo que hicieron? Varias veces pasó. Se enojaron y lo empezaron así como a apurarlo un poquito, a empujarlo así a pujoncitos, llevándoselo al acantilado para despeñarlo. Y después de que caía al suelo lo iban a ir a buscar para llenarle de piedra la cabeza y matarlo. Así es la caridad del judío. Se había distorsionado un poco, ¿verdad? Pero lo empezaron a empujar hasta el acantilado y Jesús se dejaba llevar. Qué cosa tan... ¿Ves? Por ejemplo, los apóstoles habrán dicho: no se defiende, como un cordero llevado al matadero, porque lo empujaban y él se dejaba llevar. Eso está en el Evangelio, para mostrar que era hombre. Pero cuando llegó al borde, se dio vuelta y pasó en medio de todo y nadie lo tocó, para mostrar que era Dios. Dejándose llevar por los hombres y abriendo a los hombres, corriéndolo de su presencia. O sea, porque así es Él. Muchas veces se deja llevar por los hombres. Yo lo puedo llevar a donde quiero como sacerdote cuando consagro, lo muevo. Pero también Él me mueve a mí, ¿verdad? Nos lleva por donde Él quiere. Pedro, cuando era joven, tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo otro te ceñirá, te llevará a donde no quieras. Bueno, la divinidad aquí. También, bueno, esto lo declaró delante del pueblo, ¿verdad? Jesús les dice con calma: ¿por qué me quieren apedrear? Y le dicen: por tu blasfemia, porque siendo un hombre pretende ser Dios. ¿Qué respondió Jesús? Porque Jesús podría haber dicho: no te equivocas, mijito, yo no me pretendo ser Dios, no. Era el momento para aclarar. ¿Y qué pasó? Al contrario. ¿Qué responde Jesús? Si verdaderamente no es Dios, este es el momento oportuno para decirlo. Jesús no se retracta, al contrario, confirma lo que acaba de decir diciendo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creen, al menos crean a las obras que hago. Créanle a mi Padre, si no me creen a mí, a las obras. Es muy clarito que Jesús vino a obrar prodigios para que creamos en su palabra.
Las obras milagrosas de Jesús son para que creamos a sus palabras. Bienaventurado el que no necesita que Dios haga prodigios para creer en su palabra. Hoy día, ¿verdad? Porque en ese momento debía hacerlo. Pero ya nosotros no lo necesitamos porque los testimonios de los mártires, de toda esta gente que ha tocado, ha visto, ha muerto por él, ya está, es suficiente. Que hayan muerto tantos millones de personas y los apóstoles mismos, todos, sufrieron el martirio al menos. Cruento e incruento, el único San Juan que no murió cruentamente, sino que tuvo un martirio incruento, o sea, fue confesor de la fe, se llama, como Juan Pablo II, que no murió mártir, pero se llama confesor de la fe porque fue herido, lastimado, golpeado, a causa de Jesús. También Jesús va a afirmar que es Dios en el tribunal de los sacerdotes, ante el sumo sacerdote y todos los que les quieren matar en ese momento. No se hace ningún problema que lo maten. ¿Me quieres matar? ¿A qué me tienes? Ni un problema. Pero siempre siguió diciendo que era Dios. Estaban todos ahí reunidos. Te conjuro, le dice el sacerdote. ¿Saben lo que es un conjuro? Yo eso lo expliqué cuando dimos el catecismo. Conjurar a una persona significa que le estamos obligando por Dios mismo a que hable. Si no hablaban, ofendían a Dios. Más si lo dice el sumo sacerdote, que te conjura a hablar. Y si te quedas callado y no hablas, pecas gravísimamente. Entonces está conjurado Jesús aquí. Entonces le dice, esto entre los judíos, ¿verdad? Te conjuro por Dios vivo que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Salvador contesta, tú lo has dicho, yo lo soy, yo soy. Ego sum. Y para confirmar esta afirmación categórica le agrega, por si entendieron mal, habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Eso para ello, a la derecha solo se sienta Dios. A la derecha de Dios se sienta otro Dios, porque es el mismo trono que está a derecha e izquierda. Pero la derecha es lo más importante. Por eso que los de la derecha se salvan, los cabritos de la derecha. Venid benditos, los cabritos a la izquierda, pero no las ovejas a la derecha. Dirá a los de la derecha, venid benditos, dirá a los de la izquierda, apartaos. El que está a la derecha del trono es el príncipe, que goza del poder también. Bien clarito se lo dice, habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, venir en las nubes del cielo a juzgar a los vivos y a los muertos. Wow, no. Ya le dijo todo. No puede guardar, no hay más para decir. Los judíos lo entendían perfecto a esto. Al oír estas palabras, Caifás y los sumos y los miembros del Sanedrín se rasgaron las vestiduras. Miren si ellos, siendo judíos, se van a rasgar una vestidura si no están seguros que haya dicho una cosa, porque el judío es muy agarrado. Romper su ropa por algo que no escucharon bien y rompieron su ropita. Menos mal, ven que todo está, Dios eligió un pueblo así para que, si se rompe la ropa, seguro que... Bueno, eso es un chistecito para los que están allí, para que no se me duerman. Bien. Jesucristo afirma que es Dios también en la cruz. En la cruz. Jesucristo en la cruz, desde la cruz, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién puede determinar? Él es el juez, entonces. Él es el que dice, tú estás acá y tú vas a estar aquí. Si Él es capaz de hacer eso, entonces es el juez. Hoy estarás conmigo, lo está probando. Prueba que Él es Dios. Él dispone del reino de Dios. Otro tema, Jesucristo se atribuye los poderes y los derechos y los honores divinos. Él se atribuye poderes divinos, derechos divinos y honores divinos.
Por ejemplo, él se atribuye la creación del mundo y la eternidad. Él se lo atribuye, él dice que él como que creó el mundo él porque dice en un pasaje, un día los judíos le preguntaron, ¿quién eres tú? Yo soy, contesta, el principio de todas las cosas. Abraham, vuestro padre, deseó ver el día de mi venida en la tierra. Lo vio y se gozó en él. ¿Cómo?, replican los judíos. ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Abraham había venido hace 2000 años, ¿verdad? Este patriarca, bueno, Jesús le responde, en verdad os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese es Dios. Yo soy con mayúscula, ¿eh? El que es, ese texto está en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y aquí Jesús usa esa expresión para que los judíos escuchen y digan, ¿tú eres el que es? ¿El que tiene la plenitud del ser? Sí, ese, el que está antes que Abraham incluso. El creador, el principio de las cosas. Él no dice yo era, sino yo soy, el que siempre es. Y también va a decir Jesús, yo soy el que soy, también lo va a decir varias veces. Se atribuye además el poder de Dios y dice a los judíos, todo lo que el Padre hace, el Hijo igualmente lo hace. El Padre creó, el Hijo crea. El Padre es infinitamente poderoso, el Hijo también. Todo lo que hace el Padre, el Hijo también lo puede hacer. Clarísimo. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo a los que quiere le da la vida. Lo dice Jesús. El Padre a nadie juzga, pero dio el poder de juzgar a su Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. San Juan. Se atribuye la facultad de perdonar los pecados y la ejerce. O sea, ustedes saben que entre los judíos nadie perdonaba los pecados. Porque eso es una blasfemia. Perdonar pecado a alguien era hacerse Dios. Por eso cuando llevaron un paralítico y lo bajaron por el techo de la casa de San Pedro, le rompieron el techo a Pedro y lo bajaron por ahí, Jesús lo vio y se enterneció. Y lo primero que hizo, ¿qué haría cualquiera de nosotros? Hace que se ponga de pie. No, Jesús primero le perdonó los pecados, lo más importante, ¿verdad? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces se armó un lío, pero ¿cómo va a decir eso? Y los que estaban ahí supuestamente simpatizaban con Jesús, pero Jesús decía cosas que lo escandalizaba. Los escandalizaba. Porque decía, te perdono los pecados. Oh, no. San Pedro le estoy diciendo, oye, otra cosa, ¿cómo zafamos de esta para explicarle después a la gente? Porque nos dicen a nosotros, pues Jesús se va a rezar al monte y nos agarran a nosotros. A ver, ¿por qué tu maestro dice, ay, qué sé yo, por qué, no sé, que no se meta más en lío? Porque después no saben explicar. Pero Jesús clarísimamente decía las cosas, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Y decían, ¿quién puede perdonar los pecados? Solo Dios. No, esto basta. Ya es el cómo, esto ya basta. ¿Basta, Jesús? Lo único que faltaría es que me digas que hay que comerte para que tengamos vida. Lo único que faltaría es que digas que hay que masticar tu carne y beber tu sangre. Lo único. Ah, espérate, que también lo voy a decir. Dame tiempo nomás. ¿Me entienden? O sea, para que se den cuenta qué pasaba. Jesús es impresionante, pero no se hace problema. Sigue nomás. Y ya me entenderán, ya comprenderán, ¿verdad? Bien, el de perdonar los pecados. Entonces cuando le dicen, y Jesús sabiendo lo que pensaban, dice, a ver. ¿Qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle al pobre hombre que está acá, levántate, toma tú mismo la camilla, con lo que pesa una camilla con palo de esa época y vete a tu casa caminando. Porque cuando uno no camina, de nacimiento, cuando uno no camina, los músculos no existen, no hay músculo. Entonces, ¿cómo va a poder pisar? Se tambalea y se cae. Como un niñito cuando recién nace no se sostiene con los pies. Los músculos no están desarrollados. Y en esto tampoco. Lo peor, o sea, le está diciendo Jesús, a ver, ¿qué es más fácil? Cualquiera diría, bueno, obvio, es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque quién sabe si se perdonaron. Pero por otra parte es muy difícil decir tus pecados son perdonados cuando se perdona de verdad. Es más fácil que camine. Un paralítico,
porque esto no lo puede hacer ningún hombre. O sea, no sé si entiende la dialéctica que les hace Jesús, les hace un problema serio. ¿Qué es más fácil? Depende cómo se lo vea. Si solo Dios puede perdonar los pecados, es más fácil decir, levántate, toma la camilla y vete, porque puede ser que Él no sea Dios, pero que Dios le dé un poder de hacerlo. Pero decir tus pecados te son perdonados, eso es... Perdonar los pecados, perdón, eso es más difícil. Entonces, Jesús va a tomar lo que para ellos, porque no puede probar Jesús que el pecado ha sido... ¿Cómo prueba uno que ha sido perdonado el pecado? Y acá tiene Jesús las dos cosas juntitas. ¿Ah, sí? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar. A ver, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Adiós, se iba a su casa. Y los que lo trajeron habrán dicho, espero que haya sido verdadero que estaba paralítico, porque vinimos cansadísimos, 4 trayéndolo no sé de dónde, tuvimos que romper el techo de San Pedro, y no me diga que este ya caminaba, no, es imposible, porque tenían unas patitas flaquitas como alambre. Y se levantó, se llevó la camilla y se fue a su casa. Entonces todo lo que hace el Padre igualmente lo hace el Hijo. También dice él, como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo del Hombre les da vida. Bueno, el Padre a nadie juzga, pero dio el poder de juzgar, ya lo vimos, se atribuye la facultad, acá está, de perdonar los pecados, la ejerce en nombre propio con el paralítico, la María Magdalena. Nadie te condenó, yo tampoco, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Esa es la actitud del pecador, ¿verdad? Que tiene que levantarse. Y comunica este poder también a los apóstoles porque le dice, a quienes le perdonen ustedes los pecados, les serán perdonados. ¡Wow! Los judíos habrán dicho, no puede ser. No puede ser que éste sea capaz de delegarle ese poder que solo lo tiene Dios a los apóstoles. Jesucristo reclama para sí el culto divino, un culto de fe, esperanza y caridad, de adoración. Eso pide Jesús, que le den culto. Escúchenme lo que estoy diciendo, que resucita a los muertos, ¿verdad? Vosotros creéis en Dios, pues bien, creed también en mí. Tened confianza, yo he vencido al mundo. Les piden que tengan confianza en Él, y que ha vencido al mundo. Si me pedís alguna cosa, yo lo haré. Exige para sí el amor supremo. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, ¡wow! ¿Más que a ti? Claro que yo amo a mi mamá y a mi papá más que a ti, si es un hombre nada más. Y no, yo amo a mi mamá, lo lamento. Pero ¿quién se le ocurre decir que hay que amarle? Si como yo le digo, ámeme más que a sus papás, a su mamá y a todo, a mí, por sobre todas las cosas. Eso no lo puede hacer nadie, ¿verdad? Solo aquel que de verdad merece el amor supremo de todas las cosas, que es Jesús. Eso es Dios, ¿no? Tener confianza, bueno, exige para sí el amor supremo, bien, mientras proclama el precepto, dice, adoraréis al Señor Dios vuestro y no serviréis sino a Él. Se deja adorar por el ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, cuando él lo cura, lo adora, se deja adorar por los Reyes Magos. María, que estaba ahí, hubiera dicho, no, levántese, no lo adoren, porque dice la Escritura que los reyes postrándose le adoraron. Y María, ella entendía, y San José entendía quién era. Si no, ella, María, que era santísima, hubiera dicho, no lo adoren, es solo hombre. Es solo hombre que lo concebí sin hombre. Es solo hombre lo concebí sin ningún hombre. Bueno, imagínense que ya, qué maravilla, ¿verdad? Y esto se deja adorar, bueno, por muchos pasajes, hay muchos pasajes, Pedro lo adora también. Se postran cuando Cristo calma la tempestad, se postran ante Él. Se podría citar un gran número de testimonios de Jesús tan claros y tan terminantes como los anteriores. Revela su divinidad con su palabra, como el sol su claridad con sus rayos. La sola lectura del Evangelio engendra en el espíritu de todo hombre sincero
el convencimiento de que Jesús se proclamó Dios, un mismo Dios con el Padre. San Juan escribió su evangelio con el fin especial de probar la divinidad de Cristo. Así, San Juan en el evangelio, él dijo, yo quiero un evangelio, voy a poner todas las cosas de Jesús que hablan de la divinidad. Él se propuso eso. Por eso empieza con el prólogo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y habitó entre nosotros, y se hizo carne. Ese Verbo que estaba junto a Dios desde toda la eternidad, se encarnó por obra del Espíritu Santo, y habitó entre nosotros. En el principio Dios fueron creadas todas las cosas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto fue hecho, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice San Juan, y también hizo Jesús muchos otros milagros en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro. Esto, empero, han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre y por sus méritos. Ahora, otra cosa más. Si Cristo afirma que es Dios, después de haberlo probado con todo esto, después de haberlo probado con los milagros, si Él dice que es Dios, yo le creo. Ya está. Se cierra todo el argumento. Primera prueba. Él afirma que es Dios. Jesús o dice la verdad o está mintiendo. No hay un término medio. O es verdad o es mentira. Si es mentira, es un impostor. No va a poder hacer ni un milagro. No lo va a seguir nadie. Porque si mintió en una cosa tan grave, entonces vive mintiendo. ¿Quién lo va a seguir? Él tenía una personalidad que arrastraba con toda la santidad de vida que tenía Jesús. Entonces es importante que toda esa santidad, con el espíritu que tenía Jesús, me dice que es Dios. Si dice la verdad, es lo que dice ser y ya no habría problema. Es el Hijo eterno de Dios vivo. De tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así todas sus palabras, sus acciones, sus milagros, sus triunfos se explican fácilmente. Nada es imposible para Dios. Pero si Jesús no dice la verdad, es blasfemo. Porque nadie puede decirse que es Dios, porque no lo es. Sería una blasfemia si Él no fuera Dios. Un loco, si cree por error lo que afirma, o un impostor. Pero nadie se atreve a decir que Jesucristo es un impostor o un loco. Todo lo que lo conocieron dieron la vida por Él. Luego es el verdadero Dios. Y Él lo prueba. Un loco no enseña constantemente la sabiduría. Y Jesucristo la enseñaba en todas sus palabras. Un loco no practica constantemente la sabiduría. Y Jesucristo la practica en todos sus actos. Un loco no establece un código de leyes, el más completo, el más perfecto que ha existido en la historia de la humanidad. El más sabio de todos los códigos, adaptable a todas las personas, a todas las situaciones, y hace escribir el Evangelio que puede hacer las veces de todas las leyes y basta para hacernos felices. Tampoco es posible admitir la hipótesis de la impostura. Era un impostor. Tampoco es posible. Por la santidad de vida que tenía Jesús, por el total desinterés y el olvido de sí mismo para pensar en los demás. Él no desmintió jamás nada de lo que ha dicho. Ningún comportamiento, y nunca pidió disculpa por un comportamiento mal realizado. Todo lo hacía bien, dicen los evangelios, todo lo hacía bien. Eso le llamaba la atención, todo lo hace bien. Ese texto es muy lindo. Los apóstoles ya no saben qué escribir, los evangelistas dicen, ¿qué pongo? Pues todo lo hizo, todo lo hace bien.
todo. Eso no es un loco o un impostor. Fuera de eso se mantiene por interés. ¿A qué podía esperar Jesucristo de esa mentira sin una muerte terrible? De todas las imposturas, la de llamarse Dios sería la más loca, porque el engaño es lo más evidente. Él se juega con eso, la vida, la muerte, ¿no? Otra prueba de que Jesús es Dios. Dios da a sus enviados, a sus embajadores ante los hombres, como señal de su misión, el poder de hacer milagros y profecías. Y lo hacen. ¿Cómo no va a ser Dios? Si le dice a los apóstoles, curen enfermos, expulsen demonios, y lo van y lo hacen, y están contentos, me sale, a ver dónde hay más enfermos, me sale. Y le salía. Grandes milagros. Entonces, solo Dios puede transmitir un poder así con solo la palabra. Vayan. Pero Jesucristo, y alguien que estaba casi al límite, es María, que dijo, hagan lo que Él diga. En realidad nos está diciendo, ¿verdad? Porque María, al decir, hagan lo que Él diga, en la boda de Caná, de alguna manera tiene un poder sobre su hijo de hacer milagros. Pero ella no es el poder, es la autoridad de madre, el amor de madre, de hija, de criatura, de hermana con Cristo, de esposa con Cristo. Cristo se va a declarar Dios en el sentido más estricto de la palabra. No hay Dios en el cielo, decía el gran Napoleón. Si un hombre ha podido concebir y llevar a cabo con éxito el designio gigantesco de hacerse adorar sobre la tierra, usurpando el nombre de Dios, solo Jesús se atrevió a decir, yo soy Dios. Luego es realmente Dios. Ahora también obró como Dios, no solo habló. Ahora también obró como Dios. En el orden físico, Jesucristo hace en nombre propio numerosos milagros. En el orden intelectual, manifiesta una sabiduría, una ciencia fuera de lo común ya a los 12 años. Sea por la sublimidad de su doctrina, sea por la claridad de sus profecías. Y en el orden moral vive en una santidad infinitamente superior a toda perfección humana y practica virtudes naturalmente inaccesibles al hombre. Los milagros que Jesús hacía prueba que Él era Dios. Bueno, si nos pusiéramos a analizar, cada uno de los milagros son sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, simplemente algunos Él estaba presente cuando hacía los milagros, pero en otros le decía, tu fe te ha salvado, vete, ya quedó sana tu hija. Y se iban y estaba sana la hija, o sea, no necesitaba estar en un lugar para sanar un enfermo. Basta su palabra, su voluntad. Le dice al hijo de la viuda de Naín, joven, yo te lo mando, yo te lo mando, levántate. ¿Se levantó? Él es la fuente de los milagros, porque solo el que posee el poder de hacer milagros por sí mismo puede transmitirlo. Si no, no lo puede transmitir ese poder. Solo si lo tiene Él en sí mismo, lo puede transmitir.